En la vastedad del antiguo Egipto, donde las arenas del desierto aún ocultaban secretos no revelados y las aguas del Nilo fluían con un aura de mística ancestral, emergió la figura de Manasés. Este personaje no solo fue testigo de la grandiosidad de los faraones y de sus monumentales creaciones, sino que también vivió en una época de contrastes marcados, donde la opulencia y la opresión coexistían. En este escenario se desenvuelve nuestra historia, donde un joven de noble cuna se enfrenta a su legado y destino. ¿Qué secretos utilizó Manasés, el príncipe de dos mundos, para unir a egipcios e israelitas en un reino lleno de tensiones? Manasés, nacido del vínculo entre José, el visionario administrador de Egipto, y Asenat, proveniente de una influyente familia sacerdotal, creció en un entorno privilegiado, pero complejo. Su vida comenzó en una época de relativa paz y prosperidad, cuando Egipto aún se regocijaba en la abundancia asegurada por la sabiduría de su padre. Esta dualidad de su existencia, marcada por la riqueza de la corte y la realidad de su herencia hebraica, forjaría su carácter y sus decisiones futuras. Desde pequeño, Manasés fue educado tanto en las artes egipcias como en las tradiciones de su pueblo. Aprendió a leer jeroglíficos y a interpretar los complejos entresijos de la política y la economía del imperio, todo mientras José le inculcaba la importancia de mantener viva su fe en el Dios de Israel. Estas enseñanzas profundizaron en Manasés un profundo respeto por sus raíces y una fuerte identidad dual que lo acompañaría toda su vida. A medida que crecía, Manasés se encontraba frecuentemente meditando a orillas del Nilo, lugar que elegía para reflexionar sobre las historias de los patriarcas que su padre le contaba. Este río, testigo de la historia y de la cultura egipcia, se convertía en el confidente silencioso de un joven que luchaba por reconciliar su herencia con su realidad. En este escenario se entretejen las primeras hilos de nuestra historia, marcando el inicio de una vida llena de desafíos y aprendizajes. Pero antes, comparte este video con las personas que amas en tus redes sociales como Facebook, WhatsApp y Telegram. Bendito es aquel que comparte la palabra de Dios, pues en su corazón resplandece la luz del Señor. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo "Quiero más". De esa manera sabré si realmente deberías seguir subiendo nuevos videos. Ahora continuando. Egipto no era solo un escenario de poder y riqueza, sino también un lugar de enigmas y profundas tradiciones. Manasés, al crecer en este entorno, no solo estaba expuesto a la opulencia de los palacios y a las grandiosas celebraciones que caracterizaban a la corte, sino también a la dura realidad de un pueblo que, a pesar de su gloria pasada, comenzaba a olvidar el legado de José. La llegada de una nueva dinastía que no conocía a José ni respetaba su memoria marcó un punto de inflexión en la historia de los israelitas en Egipto. Con el cambio de poder, los israelitas, quienes se habían multiplicado en número y florecido bajo la protección de la anterior administración, comenzaron a ser vistos como una amenaza. Manasés observaba cómo su pueblo pasaba de la prosperidad a la opresión, obligados a construir las ciudades de Pitón y Ramsés, monumentos de una era que no reconocía su contribución al reino. Este periodo de transformación política y social fue crítico en la formación de la conciencia de Manasés sobre su identidad y su responsabilidad hacia su gente. A pesar de su posición en la corte, Manasés no dejó de visitar Gosén, la región asignada a los hebreos y donde aún residían muchos de sus familiares. Estos viajes no solo reforzaban su vínculo con su herencia, sino que también le permitían ver de primera mano las dificultades que enfrentaba su pueblo. A través de estos encuentros, la realidad de la opresión y la esperanza de liberación
comenzaron a forjar en él un compromiso más profundo con la causa de su gente. Este creciente sentido de justicia y responsabilidad guió a Manasés a cuestionar más abiertamente las injusticias que presenciaba. Su vida en la corte, aunque llena de privilegios, se convirtió en un escenario de lucha interna. Cada festividad, cada ceremonia real, mientras mostraba la grandiosidad de Egipto, también le recordaba las promesas divinas hechas a sus antepasados y el destino inevitable que su pueblo debía enfrentar. Este dualismo cultural y espiritual se convirtió en el núcleo de su vida y misión. La historia de José, padre de Manasés, es fundamental para comprender el ascenso y la influencia de su hijo. Desde joven, José destacó por su habilidad para interpretar sueños, un don que eventualmente lo llevó de ser un esclavo a la posición de gobernador de Egipto. Su interpretación de los sueños del faraón acerca de las 7 vacas gordas y las 7 flacas, que predijeron 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez, salvó al país de una hambruna devastadora. Estos eventos no solo consolidaron su estatus, sino que también prepararon el terreno para el futuro de su familia. José se casó con Asenat, hija del sacerdote de On, lo que fue más que una unión matrimonial. Fue una alianza estratégica que fortaleció su posición dentro de la sociedad egipcia. De esta unión nació Manasés, cuyo nombre, que significa hacer olvidar, simbolizaba para José la superación de sus penurias pasadas. Este contexto familiar, imbuido de responsabilidades políticas y expectativas personales, modeló la juventud de Manasés, enseñándole desde temprana edad sobre el poder, la diplomacia y la fe. El legado de José como gobernador introdujo a Manasés en los complejos mecanismos de la administración del imperio. A través de las enseñanzas de su padre, aprendió no solo sobre la gestión de recursos durante los años de abundancia y escasez, sino también sobre la importancia de mantener una justicia equitativa. Estas lecciones serían cruciales en su vida, marcando su forma de ver e interactuar con el mundo que lo rodeaba. La fe de José en Dios y su compromiso con las promesas divinas a Abraham, Isaac y Jacob se transmitieron a Manasés, quien creció en un hogar donde la espiritualidad hebrea convivía con la cultura egipcia. Esta dualidad cultural y religiosa enriqueció su identidad, preparándolo para desempeñar un papel significativo tanto dentro como fuera de la corte egipcia. Manasés aprendió a valorar su herencia hebraica mientras navegaba por las complejidades de una sociedad que a menudo era indiferente o incluso hostil hacia su pueblo. A medida que el tiempo pasaba, la influencia de José en Egipto comenzó a desvanecerse. Una nueva dinastía emergió, una que no conocía a José ni valoraba los servicios que había prestado al reino. Este cambio de régimen marcó un periodo de creciente dificultad para los israelitas en Egipto, quienes, de aliados y protegidos, pasaron a ser vistos como amenazas potenciales. Manasés, observando este cambio, se encontró en una posición única para influir y abogar por su pueblo desde dentro de la estructura de poder. La vida de Manasés en la corte egipcia estaba llena de contradicciones. Por un lado, disfrutaba de los privilegios de su posición y el acceso a una educación y recursos incomparables. Por otro, se enfrentaba al desafío de mantener viva la memoria y el legado de su padre en un entorno que cada vez más los relegaba al olvido. Esta tensión entre su herencia y su realidad actuó como un catalizador para su crecimiento personal y espiritual, llevándolo a adoptar una postura más activa en la defensa de su gente. Manasés comenzó a utilizar su educación y su posición para influir discretamente en la política egipcia, buscando formas de mitigar las dificultades que enfrentaban los israelitas.
Aprendió a maniobrar dentro de los límites de lo posible en la corte, utilizando su inteligencia y diplomacia para construir alianzas y fomentar un entendimiento mayor hacia su pueblo. Este periodo de su vida fue crucial, ya que definió su papel como líder y protector de los israelitas en Egipto. El recuerdo de las enseñanzas de su padre sobre la justicia y la fe continuó guiando a Manasés a medida que avanzaba hacia la madurez. Cada decisión que tomaba estaba imbuida de un profundo sentido de responsabilidad, no solo hacia su familia y su herencia, sino también hacia aquellos que dependían de su capacidad para navegar por las complejas dinámicas de poder en Egipto. Manasés se estaba convirtiendo en un puente entre dos mundos, llevando consigo la esperanza de reconciliación y redención para su pueblo. Manasés nació en un momento de esplendor y prosperidad, en una época donde Egipto se destacaba como una potencia indiscutible gracias a las políticas implementadas por su padre. Su infancia estuvo marcada por el lujo de los palacios y la veneración hacia su familia, pero también por la conciencia de que este esplendor se sostenía en una historia de luchas y supervivencia. Desde muy joven, fue consciente de la dualidad de su existencia, equilibrando la grandeza de su legado egipcio con la profundidad de su identidad israelita. La educación de Manasés fue excepcional, incorporando tanto el conocimiento egipcio sobre ciencia y astronomía como las enseñanzas hebreas sobre fe y moralidad. José, viendo en su hijo un potencial líder para su pueblo, se esmeró en transmitirle no solo habilidades prácticas, sino también lecciones sobre la importancia de la justicia, la misericordia y la humildad. Estos valores se arraigaron profundamente en Manasés, quien creció con una fuerte convicción de su papel como puente entre dos culturas. Al mismo tiempo, la vida en la corte ofrecía a Manasés una ventana a la política internacional y a los intrincados juegos de poder que definían las relaciones entre naciones. Aprendió de los diplomáticos y consejeros del faraón, absorbiendo las técnicas de negociación y el arte de la estrategia política. Esta exposición temprana a la diplomacia y el gobierno le proporcionó las herramientas necesarias para navegar por los desafíos que enfrentaría en el futuro. La vida temprana de Manasés no solo estuvo marcada por la opulencia y la educación, sino también por un creciente entendimiento de las responsabilidades que su posición conllevaba. Sabía que, aunque su cuna estaba adornada con el oro de Egipto, su destino estaba inevitablemente ligado a las promesas hechas a sus antepasados. Este entendimiento temprano de su doble legado preparó a Manasés para los desafíos de liderazgo y fe que definirían su vida y legado. Manasés, como hijo de dos mundos, vivió una vida marcada por la dualidad de su herencia. Creció en el esplendor de la corte egipcia, rodeado de riquezas y aprendiendo sobre la administración de un vasto imperio. Pero sus raíces hebreas siempre estuvieron presentes, enseñadas con amor y firmeza por su padre José. Este equilibrio entre su cultura egipcia y su fe israelita lo definió profundamente, dándole una perspectiva única que lo ayudaría a liderar y mediar entre dos pueblos distintos en su futuro. Desde su juventud, Manasés fue instruido en el arte de la guerra y la diplomacia, así como en la tradición espiritual de su pueblo. Su educación fue diseñada para prepararlo para el liderazgo, combinando el rigor físico y estratégico de un príncipe egipcio con la profundidad espiritual de un líder hebreo. Esta preparación multifacética le permitió desarrollar una capacidad de liderazgo que respetaba tanto la fuerza como la sabiduría, la justicia como la misericordia. A medida que Manasés crecía, se volvía cada vez más consciente de las tensiones entre los egipcios y los israelitas.
Sus visitas a Gosén, donde vivían sus parientes hebreos, le mostraban una realidad muy diferente a la de su vida en el palacio. Estas experiencias reforzaban su deseo de actuar como un puente entre su gente y el reino egipcio, buscando soluciones que beneficiaran a ambos lados, aun sabiendo que su posición a menudo requería un delicado juego de equilibrio. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Su habilidad para manejar estas dinámicas complejas se convirtió en un aspecto crucial de su carácter. Manasés entendió que su liderazgo podría ayudar a aliviar las tensiones y promover la paz. Su respeto por las tradiciones y leyes de ambos pueblos, junto con su habilidad para comunicar y negociar, lo posicionaron como una figura clave en un periodo de creciente inestabilidad. Esta habilidad para navegar entre culturas no solo definiría su legado, sino también prepararía el camino para su eventual papel en la historia de su pueblo. En los primeros años de Manasés, el palacio egipcio no era solo un hogar, sino también una escuela donde cada pasillo, jardín y sala ofrecían lecciones de vida y liderazgo. Bajo la tutela de su padre y los consejeros del faraón, aprendió sobre la riqueza cultural de Egipto, desde la arquitectura hasta la astronomía. Sin embargo, José se aseguraba de que Manasés también recibiera una educación en las historias y tradiciones de los israelitas, asegurando que su hijo no perdiera la conexión con su herencia divina. Manasés mostró un interés temprano por los relatos de los patriarcas y las promesas hechas a su pueblo, absorbiendo las enseñanzas sobre la fe y la providencia divina. Estas historias no solo fortalecían su identidad espiritual, sino que también le enseñaban sobre la importancia del liderazgo ético y compasivo. Su capacidad para fusionar estos aprendizajes con su educación formal lo destacó como un joven de excepcional sabiduría y profundidad. Además de sus estudios, Manasés disfrutaba de los placeres y desafíos de la vida en la corte. Desde muy joven participó en eventos estatales y ceremonias religiosas, aprendiendo el protocolo y la etiqueta que requería su posición. Estas experiencias no solo lo prepararon para su futuro rol en la corte, sino que también le dieron una ventana al poder y la política, elementos que serían fundamentales en su liderazgo. A pesar de su educación y posición privilegiada, Manasés nunca olvidó las lecciones de humildad y servicio enseñadas por su padre. Sabía que su verdadero propósito iba más allá del lujo del palacio. Estaba intrínsecamente ligado al destino de su pueblo y a la promesa de un futuro mejor, guiado por la fe y el compromiso con la justicia. Esta comprensión temprana de su misión en la vida marcó cada paso que daría hacia la adultez. José, consciente de la importancia de la continuidad de su legado, dedicó una atención especial a la educación espiritual y cultural de Manasés. Enseñó a su hijo sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, asegurándose de que Manasés entendiera no solo las tradiciones de su pueblo, sino también la profundidad de su fe. A través de estas lecciones,
José quería preparar a Manasés para que un día pudiera liderar con integridad y compasión, inspirado por la promesa divina que había sostenido a sus antepasados a lo largo de generaciones. Manasés aprendió sobre los pactos y las profecías que formaban el núcleo de la identidad israelita. José le contaba historias de cómo la fe en Dios había guiado a su familia a través de tiempos de adversidad y prosperidad. Estos relatos no solo eran lecciones de historia, eran recordatorios de la responsabilidad que Manasés tenía hacia su gente. José enfatizaba que el liderazgo verdadero emanaba del servicio y del compromiso con los valores morales y espirituales. Además de las enseñanzas espirituales, José inculcó en Manasés una comprensión del valor de la justicia social y la equidad. Le mostró cómo sus decisiones como líder podrían afectar no solo a su familia inmediata, sino a toda una comunidad. A través de ejemplos prácticos dentro de la administración egipcia, José demostró cómo la compasión y la sabiduría podían ser herramientas poderosas en la gobernanza, enseñanzas que Manasés llevaría consigo a medida que crecía en estatura y responsabilidad. Estas lecciones paternas se convirtieron en el fundamento sobre el cual Manasés construiría su vida y su liderazgo. Entendió que su herencia no era solo un derecho, sino también un deber, un llamado a servir y liderar con el ejemplo, asegurando que su acción estuviera siempre alineada con los principios enseñados por su padre. Esta base sólida le dio a Manasés la fuerza y la convicción para enfrentar los desafíos que vendrían, manteniendo siempre presente la promesa y el propósito divino. El nombre Manasés, que significa hacer olvidar, fue elegido por José no solo como un símbolo del alivio de sus propias adversidades, sino también como una profecía para su primogénito. A través de este nombre, José impartió a su hijo la esperanza de superar las dificultades del pasado y construir un futuro donde las penas de su familia y su pueblo pudieran ser redimidas. Este nombre llevaba consigo una carga de expectativas y promesas, moldeando la identidad y la misión de Manasés desde su nacimiento. A medida que Manasés crecía, el significado de su nombre se hacía cada vez más evidente en su forma de ser y liderar. Se esforzaba por ser un agente de cambio, alguien que podría transformar sufrimientos en esperanzas y conflictos en paz. Este objetivo no era solo personal, sino colectivo. Manasés veía su rol como una oportunidad para influir positivamente en la relación entre los egipcios y los israelitas, promoviendo un entendimiento y respeto mutuos que habían sido erosionados con el tiempo. En sus reflexiones y decisiones, Manasés a menudo contemplaba cómo su nombre reflejaba su destino. Cada paso que daba estaba imbuido del deseo de honrar el legado de su padre y cumplir con las expectativas asociadas a su nombre. Esto no solo incluía esfuerzos políticos y administrativos, sino también el mantenimiento de su integridad personal y su compromiso con los valores que José había plantado en él desde temprana edad. El nombre de Manasés se convirtió en un símbolo de su capacidad para reconciliar y renovar. En su viaje, Manasés no solo luchó por hacer olvidar las amarguras del pasado, sino que también trabajó para forjar un futuro de prosperidad y armonía para su pueblo. Este esfuerzo por transformar la memoria colectiva de su comunidad y su impacto duradero resonaría a través de las generaciones, definiendo su legado como uno de renovación y reconciliación. Desde temprana edad, Manasés encontró en las orillas del Nilo un refugio para la contemplación y la introspección. Este río, tan central en la vida y cultura de Egipto, también se convertía en un espacio de reflexión personal para Manasés, quien a menudo meditaba sobre las enseñanzas de su padre y las historias de los patriarcas de Israel. Era en estos momentos solitarios donde Manasés
ponderaba su papel en el mundo y cómo podría reconciliar sus dos herencias para forjar un futuro mejor para su pueblo. El Nilo no era solo un testigo silencioso de sus pensamientos, era también un símbolo de las posibilidades y desafíos que enfrentaría. Así como el río nutría la tierra y la hacía prosperar, Manasés aspiraba a nutrir a su pueblo con justicia y sabiduría. Reconociendo la importancia de sus decisiones y su impacto potencial, buscaba en las aguas del Nilo la inspiración para su liderazgo, esperando que su gestión pudiera ser tan vital y renovadora para su pueblo como el río lo era para Egipto. Durante estas sesiones de reflexión, Manasés también desarrolló un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que su éxito no dependería solo de su habilidad para gobernar con justicia, sino también de su capacidad para actuar como un puente entre las culturas egipcia e israelita. Este entendimiento lo motivaba a estudiar aún más profundamente las leyes y tradiciones de ambos pueblos, buscando formas de integrarlas de manera que promovieran la paz y la comprensión mutua. Estos momentos de meditación a lo largo del Nilo fueron cruciales en la formación del carácter y visión de Manasés. Le permitieron no solo crecer en sabiduría y comprensión, sino también en fe y determinación. A través de su juventud, estas orillas fueron testigo de su transformación de príncipe a líder, preparándolo para los desafíos futuros que enfrentaría en su vida, donde su capacidad para unir y renovar sería puesta a prueba. A medida que Manasés crecía y se adentraba en la vida adulta, enfrentaba el desafío de equilibrar sus responsabilidades como príncipe egipcio y sus deberes hacia su herencia israelita. Esta dualidad se manifestaba no solo en sus actividades diarias, sino también en sus obligaciones militares y espirituales. Manasés se entrenó en el arte de la guerra, aprendiendo tácticas de combate y estrategia, habilidades que eran esenciales para un líder en el antiguo Egipto, un reino frecuentemente en conflicto o en la necesidad de defender sus vastas fronteras. Simultáneamente, su fe jugaba un papel crucial en su vida. Manasés practicaba rituales y oraciones que reforzaban su conexión con el Dios de sus antepasados. A través de estos actos de devoción, buscaba guía y fortaleza, creyendo firmemente en la providencia divina y en la promesa hecha a su pueblo. Esta fe no solo le proporcionaba consuelo personal, sino que también lo inspiraba a actuar con justicia y compasión, valores que deseaba encarnar como gobernante. El liderazgo de Manasés se caracterizó por su intento de fusionar la sabiduría militar egipcia con los principios éticos de los israelitas. A menudo se encontraba mediando conflictos no solo en el campo de batalla, sino también en el ámbito político y social, esforzándose por aplicar un enfoque equilibrado que respetara tanto las leyes de Egipto como las tradiciones de su pueblo. Este enfoque le ganó el respeto de muchos, aunque también lo colocó en situaciones de considerable tensión política y personal. Estos desafíos fortalecieron a Manasés, que aprendió a navegar por las complicadas aguas de la política y la guerra con una mano firme y un corazón guiado por su fe. Cada decisión que tomaba reflejaba su profundo compromiso con su doble legado, buscando siempre caminos que llevaran a la paz y la prosperidad compartida. Este compromiso no solo definía su gobernación, sino que también cimentaba su reputación como un líder justo y sabio. Durante el reinado de Manasés, los israelitas en Egipto comenzaron a enfrentar períodos de severa opresión y esclavitud. Esta transición fue dolorosa para Manasés, quien veía cómo su propio pueblo sufría bajo las políticas de nuevos faraones que no recordaban ni respetaban el legado de José. La esclavitud de los israelitas no solo era un problema político y social, sino también un profundo dilema moral y espiritual para Manasés, quien se esforzaba por hallar soluciones que aliviaran su sufrimiento, sin comprometer su posición en la corte.
Manasés utilizó su influencia para mejorar las condiciones de los israelitas donde fuera posible, implementando reformas laborales y asegurando que se respetaran ciertos derechos básicos. Sin embargo, las limitaciones de su poder y la resistencia de la corte a menudo frustraban sus esfuerzos. Esta lucha interna entre su deseo de ayudar a su pueblo y las restricciones impuestas por su rol como príncipe egipcio le causaban un gran conflicto emocional y espiritual. En sus momentos de mayor dificultad, Manasés buscaba consuelo en su fe, orando por sabiduría y por la liberación de su pueblo. Estos periodos de prueba reforzaban su compromiso con las promesas divinas a Israel, manteniendo viva la esperanza de que algún día serían liberados de su opresión. A través de estas pruebas, Manasés también aprendió el valor de la paciencia y la perseverancia, cualidades que lo definirían como líder durante tiempos turbulentos. El impacto de la esclavitud en Manasés se extendía más allá de las políticas y las reformas. Tocaba el núcleo de su identidad y su comprensión de la justicia y la misericordia. Estos desafíos lo impulsaron a buscar aún más fervientemente maneras de reconciliar su doble identidad y de actuar como un verdadero mediador y protector de su pueblo, llevando adelante el legado de su padre y fortaleciendo su resolución de ser un líder que encarnara los mejores valores de ambas culturas. Durante sus años de formación, Manasés tuvo muchas conversaciones profundas con su padre José. Estos diálogos abordaban temas que iban desde la gestión del Estado hasta cuestiones de fe y ética. José compartía con su hijo las experiencias de su vida, especialmente sus años de sufrimiento y cómo su fe en Dios lo había sostenido y guiado a través de esos tiempos difíciles. Estas conversaciones no solo fortalecían la relación entre padre e hijo, sino que también ayudaban a Manasés a comprender la importancia de la resiliencia y la confianza en un poder superior. José a menudo recordaba a Manasés que su ascenso al poder no había sido un acto de suerte o de mera habilidad personal, sino una manifestación de la providencia divina. Subrayaba la importancia de interpretar los eventos de la vida a través de una lente espiritual y de buscar siempre el propósito divino detrás de las circunstancias. Estas lecciones ayudaron a Manasés a desarrollar una perspectiva equilibrada sobre el poder y la humildad, preparándolo para enfrentar sus propios desafíos con una base sólida de fe y sabiduría. Además, José instruyó a Manasés sobre la importancia de la justicia y la misericordia en el liderazgo. Le enseñó que un gobernante verdaderamente grande es aquel que sirve a su pueblo y busca el bien común por encima de sus intereses personales. Estas enseñanzas resonaron profundamente en Manasés, quien las vio como fundamentales para su futuro papel como líder, especialmente en un contexto donde los israelitas eran oprimidos. Estas conversaciones también tocaban el tema de la promesa divina a los patriarcas de Israel, reforzando la idea de que Manasés tenía un papel crucial en la historia de su pueblo. José le aseguraba que, a pesar de las adversidades actuales, las promesas de Dios se cumplirían y que Manasés podría ser un agente de ese cambio. Estos diálogos no solo proporcionaban consuelo, sino que también ofrecían un mapa de ruta espiritual y moral que guiaría a Manasés a lo largo de su vida. A medida que Manasés ascendía en el poder dentro de la corte egipcia, se encontraba cada vez más en medio de dilemas morales y éticos. Su posición le confería privilegios y oportunidades, pero también le imponía la responsabilidad de abogar por aquellos sin voz, especialmente los israelitas oprimidos. Este dilema de cómo ejercer su poder de manera justa se convirtió en una cuestión central en su vida.
luchaba internamente con cómo balancear sus obligaciones hacia el faraón y su compromiso con su pueblo y su fe. Manasés buscaba maneras de influir positivamente en las políticas egipcias hacia los israelitas sin comprometer su posición o poner en riesgo su vida y la de su familia. Este esfuerzo por navegar las complejidades del poder y la justicia lo llevó a desarrollar una diplomacia sutil, donde cada decisión y cada palabra eran cuidadosamente ponderadas para su máximo efecto político y ético. Frecuentemente, Manasés organizaba reuniones discretas con otros influyentes en la corte, intentando sensibilizarlos sobre la injusticia de la esclavitud y buscando aliados para su causa. Su habilidad para argumentar desde un punto de vista tanto moral como práctico le ganó el respeto de muchos, aunque también atrajo la desconfianza de aquellos que veían los israelitas como una amenaza. En este contexto, Manasés también profundizaba en el estudio de la ley, tanto egipcia como hebrea, para encontrar bases legales que pudieran ser utilizadas para mejorar la situación de los israelitas. Su enfoque combinaba astucia legal con un profundo sentido de justicia, reflejando su deseo de ser un líder que no solo reinaba con poder, sino también con principios. A medida que Manasés transitaba hacia la madurez, su papel como líder comenzaba a tomar forma definida. Asumió responsabilidades cada vez mayores dentro de la administración egipcia, participando activamente en la gestión de los recursos del imperio y en la implementación de políticas que afectaban directamente tanto a egipcios como a israelitas. Su habilidad para balancear estos roles con equidad y visión de futuro le ganó el respeto de sus contemporáneos y consolidó su estatus como un líder prometedor. Manasés también se dedicaba a fortalecer las relaciones entre las distintas comunidades dentro de Egipto, creando programas que fomentaban la cooperación y el entendimiento mutuo. Reconociendo que la paz y la prosperidad del reino dependían de la armonía entre sus diversos pueblos, trabajaba incansablemente para resolver conflictos y para promover iniciativas que beneficiaran a todos, no solo a la élite gobernante. El liderazgo de Manasés no se limitaba a la diplomacia y la administración, también se manifestaba en su compromiso con la justicia social. Inspirado por las enseñanzas de su padre, se esforzaba por asegurar que las leyes y decretos emitidos bajo su influencia reflejaran principios de equidad y compasión. Este enfoque le permitió implementar reformas que, aunque a veces eran vistas con escepticismo por la nobleza, mejoraban significativamente la vida de los más desfavorecidos. Con cada decisión y cada acción, Manasés demostraba que su visión para Egipto era inclusiva y progresista. Entendía que su legado sería juzgado no solo por la riqueza y el poder que pudiera acumular, sino por el bienestar general del pueblo que estaba destinado a liderar. Esta perspectiva madura sobre el liderazgo fue crucial para la estabilidad y el desarrollo del imperio durante su tiempo. Manasés enfrentaba el desafío constante de honrar las tradiciones de su pueblo, mientras abrazaba las innovaciones y cambios necesarios para el progreso de Egipto. Este equilibrio entre la tradición y la modernidad se reflejaba en cómo gestionaba los aspectos culturales, económicos y tecnológicos del imperio. Promovía activamente el arte y la cultura, patrocinando a artistas y artesanos y preservando antiguos monumentos y textos, mientras incentivaba la adopción de nuevas tecnologías agrícolas y de construcción que impulsaran la economía egipcia. En su política exterior, Manasés buscaba modernizar las alianzas de Egipto, estableciendo relaciones comerciales y diplomáticas con reinos distantes. Estas relaciones no solo traían prosperidad a Egipto a través del comercio, sino que también aseguraban la paz mediante tratados estratégicos.
Su habilidad para negociar acuerdos beneficiosos para todas las partes era notable y reflejaba su entendimiento profundo de la política internacional y su capacidad para adaptarse a los tiempos cambiantes. Sin embargo, Manasés nunca olvidaba las raíces de su pueblo y las enseñanzas de su fe. Aseguraba que los cambios y avances no comprometieran los valores fundamentales de su cultura y religión. En este aspecto, se esforzaba por mantener un diálogo constante con los líderes religiosos y comunitarios, asegurándose de que las reformas respetaran y reflejaran las necesidades y deseos de todos los sectores de la sociedad. Este enfoque equilibrado permitió a Manasés liderar un Egipto que era tanto respetuoso de su pasado como entusiasta de su futuro. Bajo su liderazgo, el imperio no solo se mantuvo fuerte, sino que también se adaptó a los nuevos tiempos, siempre con la mirada puesta en la creación de un legado duradero que beneficiara a generaciones futuras. Manasés, inspirado tanto por las visiones proféticas de su padre como por su propia experiencia en la corte egipcia, desarrolló visiones audaces para el futuro de su pueblo y del imperio. Estas visiones se centraban en un reino más inclusivo y próspero, donde egipcios e israelitas pudieran coexistir con igualdad de oportunidades y derechos. Manasés creía firmemente que la clave para la estabilidad a largo plazo de Egipto residía en la armonía social y la justicia para todos sus habitantes, independientemente de su origen étnico o social. Para hacer realidad estas visiones, Manasés implementó políticas innovadoras que fomentaban la educación y la capacitación de los jóvenes, tanto egipcios como israelitas. Estableció escuelas y programas de formación que no solo ofrecían conocimientos tradicionales, sino también habilidades prácticas que eran vitales en el mercado laboral en evolución. Esta inversión en la juventud buscaba preparar a la próxima generación para un futuro mejor, equipándola para liderar con sabiduría y comprensión. Manasés introdujo reformas agrícolas y de infraestructura que impulsaron la economía y mejoraron la calidad de vida de todos los ciudadanos. Estas reformas incluían sistemas avanzados de irrigación que maximizaban la producción agrícola y proyectos de construcción que mejoraban la conectividad y el comercio dentro del imperio. Estos esfuerzos no solo fortalecieron la economía egipcia, sino que también demostraron el compromiso de Manasés con el desarrollo sostenible y el bienestar de su pueblo. La visión de Manasés también abarcaba una dimensión espiritual y cultural, promoviendo un renacimiento religioso y cultural que reforzaba la identidad nacional y fortalecía los lazos comunitarios. Incentivó la celebración de festivales y eventos que honraban tanto las tradiciones egipcias como las israelitas, fomentando un sentido de unidad y pertenencia entre los diversos grupos de su reino. Esta integración cultural y espiritual era fundamental para sus aspiraciones de crear un legado de paz y prosperidad. A medida que Manasés maduraba como líder, también se encontraba cada vez más interesado en explorar y entender su linaje y las historias de su familia extendida. Reconociendo que su herencia era una mezcla rica y compleja de influencias egipcias e israelitas, buscó reconectar con sus raíces y aprender más sobre las tradiciones y legados de ambos lados de su familia. Este interés no solo era personal, sino que también tenía implicaciones políticas y sociales, ya que reforzaba su legitimidad y profundizaba su conexión con el pueblo. Manasés organizó expediciones a regiones significativas para su herencia israelita, como Gosén, donde los israelitas habían establecido su hogar en Egipto. Estas visitas no solo le permitieron reunirse con líderes y ancianos de la comunidad israelita, sino que también sirvieron como actos de reconocimiento
y respeto hacia las tradiciones y sufrimientos de su pueblo. Estas interacciones enriquecían su comprensión de los desafíos y esperanzas de los israelitas, fortaleciendo su compromiso de servir como un líder justo y empático. Al mismo tiempo, Manasés se dedicó a estudiar los registros y artefactos de la historia egipcia, profundizando su aprecio por la cultura que lo había formado como príncipe. Este estudio no solo le proporcionaba un conocimiento más profundo de su país adoptivo, sino que también le permitía entrelazar de manera más efectiva las narrativas egipcia e israelita en su política y su identidad pública. La fusión de estas historias y legados culminó en la creación de una nueva narrativa para Egipto, una que celebraba tanto la diversidad como la unidad y que reflejaba la visión única de Manasés para un futuro compartido. Este enfoque inclusivo no solo fortalecía la cohesión social dentro del imperio, sino que también establecía un modelo de liderazgo basado en el respeto mutuo y la comprensión intercultural. La relación entre José y Asenat, más allá de ser un matrimonio concertado, se transformó en una poderosa alianza que influyó profundamente en la vida de Manasés. Asenat, con su sabiduría y gracia, complementaba a José en todos los aspectos, tanto en la gestión del hogar como en la política. La influencia de Asenat fue crucial en el desarrollo emocional y espiritual de Manasés, proporcionándole un modelo de fortaleza femenina y liderazgo compasivo. Este matrimonio no solo fortaleció la posición de José en Egipto, sino que también ayudó a integrar más profundamente a los israelitas en la sociedad egipcia. Asenat, como parte de la élite egipcia, facilitó diálogos y encuentros entre José y figuras clave del gobierno, ayudando a promover políticas que beneficiaran tanto a egipcios como a israelitas. Esta habilidad para navegar por las complejidades culturales y políticas fue algo que Manasés observó y aprendió de sus padres, adoptándolo en su propio estilo de liderazgo. Manasés creció viendo cómo sus padres trabajaban juntos no solo como gobernantes, sino también como pareja, compartiendo un profundo respeto y amor que trascendía las normas convencionales de los matrimonios de su tiempo. Este ejemplo de igualdad y apoyo mutuo en el matrimonio influyó significativamente en sus propias creencias sobre las relaciones y el liderazgo, inculcándole la importancia de la colaboración y el respeto mutuo. La influencia de Asenat también se extendió a la educación de Manasés, asegurando que recibiera una instrucción que valorara tanto sus raíces israelitas como su herencia egipcia. La perspectiva de Asenat sobre la importancia de la cultura y la religión en la formación de la identidad de un líder ayudó a Manasés a apreciar la diversidad de su linaje y a utilizar esta comprensión para forjar una identidad propia que respetara y celebrara ambas herencias. El legado de José se manifestaba no solo en las políticas y reformas que había implementado, sino también en la profunda espiritualidad que inculcó en su hijo. José enseñó a Manasés la importancia de la fe en Dios, que había sido fundamental en su propia vida, desde interpretar sueños hasta guiar a Egipto a través de años de hambruna. Estas enseñanzas espirituales proporcionaron a Manasés un ancla y una guía a lo largo de su vida, especialmente en momentos de dificultad. José compartió con Manasés las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, enfatizando que estas promesas también se extendían a él y a su pueblo. Estas historias no solo reforzaban la identidad de Manasés como parte del pueblo elegido de Dios, sino que también le daban un sentido de propósito y destino que iba más allá de sus logros personales o políticos. La devoción de José a su fe y su habilidad para ver la mano de Dios en los eventos de su vida
dejaron una impresión duradera en Manasés, quien se esforzaba por emular estas cualidades en su propio liderazgo. Esta herencia espiritual se convirtió en la piedra angular de su gobernanza, guiando sus decisiones y ayudándole a mantener la justicia y la moralidad en el centro de su administración. El ejemplo de José de liderazgo servicial y humilde inspiró a Manasés a adoptar un enfoque similar en su trato con los demás, especialmente con aquellos menos afortunados. La compasión y la sabiduría que Manasés mostró a menudo se atribuyeron a las lecciones aprendidas de su padre, quien le había enseñado que la verdadera grandeza de un líder se mide por cómo trata a los más vulnerables de su sociedad. Consciente de la importancia de dejar un legado duradero, Manasés tomó medidas deliberadas para asegurar que las generaciones futuras estuvieran equipadas para liderar. Estableció centros de aprendizaje donde jóvenes de diversas procedencias, tanto egipcios como israelitas, podían recibir educación en una variedad de disciplinas, desde administración y leyes hasta ciencias y artes. Esta iniciativa reflejaba su creencia en un reino fortalecido por la sabiduría y la comprensión mutua entre sus pueblos. Manasés también se aseguró de que estas instituciones educativas enseñaran sobre la historia y las tradiciones de ambos grupos culturales, promoviendo un respeto profundo por el patrimonio compartido y las diferencias únicas. Esto no solo preparaba a los estudiantes para roles de liderazgo informados y conscientes, sino que también fomentaba un sentido de unidad y pertenencia entre las comunidades que históricamente habían sido segregadas o enfrentadas. Además de la educación formal, Manasés instituyó programas de mentoría donde líderes experimentados, incluyéndose él mismo, podían compartir su conocimiento y experiencia con jóvenes prometedores. Estos programas eran espacios donde los mentores y sus aprendices podían discutir abiertamente los desafíos del liderazgo y explorar soluciones a problemas complejos. Manasés creía firmemente que un buen líder debe ser primero un buen aprendiz y que la sabiduría se cultiva mejor en el intercambio de ideas y experiencias. Manasés puso un énfasis especial en la ética y la moral en todas estas enseñanzas. Quería que los futuros líderes de Egipto y de los israelitas no solo fueran eficientes y conocedores, sino también justos y compasivos. Su enfoque en la formación de carácter estaba destinado a asegurar que, independientemente de los cambios en la política o la sociedad, los principios de justicia, equidad y respeto por la dignidad humana permanecieran en el corazón del liderazgo. Con estas medidas, Manasés no solo estaba preparando a la juventud para tomar las riendas del gobierno en el futuro, sino que también estaba sembrando las semillas para una sociedad más justa y cohesionada. Su visión educativa y su compromiso con el desarrollo moral y ético de los jóvenes garantizarían que su legado perdurara mucho más allá de su propio reinado. Manasés y su hermano menor, Efraín, crecieron en un entorno privilegiado de la corte egipcia, ambos destinados a jugar roles significativos como líderes de su pueblo. Aunque compartían muchos momentos de camaradería y aprendizaje, también existía una rivalidad inherente entre ellos, típica de hermanos en posiciones de poder. Manasés, como el primogénito, recibió la mayor parte de la responsabilidad y la atención en su educación para el liderazgo, lo que a veces generaba tensiones entre ellos. Sin embargo, más allá de la competencia, había un profundo respeto mutuo y una comprensión de que ambos tenían roles cruciales que desempeñar en el futuro de su gente. Efraín, a menudo más impulsivo y con una perspectiva diferente sobre el gobierno y la gestión del reino, complementaba la prudencia y el enfoque meditativo de Manasés. Juntos,
Discutían estrategias y políticas, aprendiendo el uno del otro y fortaleciendo su capacidad para gobernar conjuntamente. En ocasiones, las decisiones de Manasés como gobernante principal eran cuestionadas por Efraín, quien no temía expresar su desacuerdo. Estos desafíos no solo probaban la paciencia y la diplomacia de Manasés, sino que también enriquecían el proceso de toma de decisiones, incorporando diversas perspectivas que a menudo llevaban a soluciones más robustas y efectivas. La capacidad de Manasés para aceptar y valorar la crítica de Efraín demostraba su madurez y seguridad en su propio liderazgo. La relación entre Manasés y Efraín evolucionó hasta convertirse en una poderosa alianza. Aunque inicialmente marcada por la rivalidad y el desafío, su relación maduró hasta un profundo entendimiento de que su éxito estaba interconectado. Juntos, forjaron un legado de cooperación y respeto mutuo, estableciendo un modelo de liderazgo colaborativo que buscaba el bienestar de todo el reino, tanto para egipcios como para israelitas. Desde su niñez, Manasés fue instruido por José en las profundas lecciones de fe y justicia, pilares que se convirtieron en la base de su enfoque al liderazgo. José enseñó a Manasés que un gobernante verdadero debe servir a su pueblo con un corazón humilde y justo, y que las decisiones más difíciles deben tomarse con una consideración cuidadosa de su impacto moral y ético. Estas lecciones se arraigaron profundamente en Manasés, quien las vio como fundamentales para su rol como gobernante. José también enfatizó la importancia de la providencia divina en los asuntos humanos, un concepto que Manasés adoptó fervientemente. Creía que su liderazgo no solo era resultado de su linaje o sus habilidades, sino también de un propósito divino más grande. Esta creencia lo guió en sus políticas y en su manera de interactuar con su pueblo, siempre buscando reflejar la justicia y la misericordia en sus acciones. Manasés aprendió de José la importancia de la paciencia y la fe en tiempos de adversidad. José compartió con su hijo las pruebas que enfrentó desde ser vendido como esclavo hasta llegar a ser gobernador de Egipto, enseñándole que la perseverancia y la fe en Dios pueden superar cualquier desafío. Manasés llevó estas enseñanzas a su gobernación, enfrentando los retos con una fortaleza y una resolución que inspiraban a quienes le rodeaban. Estas enseñanzas no solo formaron a Manasés como líder, sino que también lo ayudaron a forjar una conexión más profunda con su pueblo, que veía en él no solo a un gobernante, sino también a un hombre de profunda fe y principios. Manasés se esforzó por ser un ejemplo vivo de las virtudes que su padre le había inculcado, buscando siempre gobernar con una mezcla de sabiduría práctica y sensibilidad espiritual. Manasés, consciente de la necesidad de adaptar el reino a los tiempos cambiantes, emprendió una serie de reformas innovadoras destinadas a mejorar la vida de sus súbditos y fortalecer la estructura del Estado. Una de sus iniciativas más destacadas fue la reforma del sistema agrícola. Implementó técnicas avanzadas de irrigación que aumentaron significativamente la producción de alimentos, lo cual no solo ayudó a estabilizar la economía, sino que también aseguró que las riquezas del reino se distribuyeran más equitativamente entre sus ciudadanos. En el ámbito educativo, Manasés estableció escuelas que eran accesibles para todos los estratos de la sociedad, promoviendo la idea de que la educación no solo es un privilegio, sino un derecho. Estos centros educativos no solo se centraban en las habilidades tradicionales, sino que también ofrecían formación en artes y ciencias, preparando a los jóvenes para contribuir de manera más significativa a la sociedad. Este enfoque reflejaba su visión de un reino en el que el conocimiento y la sabiduría eran vistos como pilares del desarrollo y la estabilidad. Manasés
introdujo mejoras en la infraestructura del reino, como la construcción de carreteras y puentes, lo que facilitó el comercio y la comunicación entre las diversas regiones de Egipto. Estas construcciones no solo impulsaron la economía, sino que también unieron más estrechamente a las diversas comunidades bajo su gobierno, fomentando un sentido de unidad y pertenencia entre los pueblos egipcio e israelita. Su compromiso con la justicia social se manifestó en la creación de leyes que buscaban proteger a los más vulnerables, incluidas normativas que regulaban el trabajo y proporcionaban seguridad para los trabajadores y sus familias. Manasés entendía que la verdadera fortaleza de un reino reside en la salud y el bienestar de su pueblo, y sus políticas reflejaban esta convicción. Manasés no solo fue un reformador interno, sino también un hábil diplomático en el ámbito internacional. Reconociendo la importancia de la estabilidad y la paz, dedicó considerable esfuerzo a fortalecer las relaciones de Egipto con sus vecinos. A través de tratados y alianzas, Manasés trabajó incansablemente para asegurar un ambiente pacífico que permitiera al reino prosperar sin la amenaza constante de la guerra. Sus habilidades diplomáticas también se extendían a la gestión de conflictos internos, donde su capacidad para mediar y negociar soluciones equitativas era especialmente valorada. Manasés creía firmemente en la resolución de disputas a través del diálogo y el compromiso, principios que aplicaba tanto en su corte como en sus tratos con líderes extranjeros. Uno de los logros más notables de Manasés en la esfera internacional fue su capacidad para integrar los intereses de Egipto con los de otras grandes potencias de la región. Esto no solo aseguró la prosperidad económica a través del comercio, sino que también estableció a Egipto como una fuerza estabilizadora y un modelo de liderazgo en el mundo antiguo. La diplomacia de Manasés reflejaba su profundo respeto por la cultura y las tradiciones de otros pueblos. A menudo enviaba embajadores que no solo eran expertos en política, sino que también estaban versados en las costumbres y lenguajes de las naciones con las que Egipto trataba. Esta sensibilidad cultural fortaleció las relaciones diplomáticas y promovió un entendimiento mutuo que trascendía las fronteras y las diferencias étnicas. Manasés, hacia el final de su reinado, contemplaba un Egipto transformado, un reino más justo y próspero que cuando asumió el poder. Su liderazgo no solo había fortalecido la economía y mejorado las infraestructuras, sino que también había creado una sociedad más inclusiva y equitativa. A través de sus reformas y políticas, Manasés había conseguido un equilibrio entre mantener las tradiciones y adoptar nuevas ideas que eran esenciales para el progreso de su nación. Su enfoque en la educación y la cultura había fomentado una generación de jóvenes bien preparados para continuar su legado de liderazgo e innovación. Las escuelas que fundó no solo enseñaban habilidades prácticas, sino que también inculcaban un sentido de deber cívico y responsabilidad social. Manasés entendía que un reino fuerte se construye sobre los cimientos de una población educada y moralmente comprometida. Manasés había trabajado incansablemente para asegurar la paz tanto dentro de Egipto como en sus relaciones exteriores. Sus habilidades diplomáticas y su capacidad para negociar tratados justos y beneficiosos habían asegurado un periodo de paz y estabilidad que raramente se veía en esa era. Este ambiente pacífico permitió que las artes y las ciencias florecieran y que el comercio interno y externo prosperara, enriqueciendo aún más al reino. Reflexionando sobre su vida y su gobierno, Manasés se sentía satisfecho sabiendo que había hecho todo lo posible por cumplir con las expectativas divinas y humanas. Se había esforzado por ser un gobernante justo, un líder sabio y un servidor fiel de su pueblo.
Su legado, esperaba, sería recordado no solo por sus logros tangibles, sino por el espíritu de justicia, paz y prosperidad que había inculcado en el corazón de Egipto. En los últimos años de su vida, Manasés enfrentó nuevos retos que pusieron a prueba su sabiduría y su capacidad de liderazgo. A medida que surgían nuevas potencias en la región, las tensiones internacionales amenazaban con desestabilizar el equilibrio pacífico que había trabajado tan arduamente para mantener. A pesar de estos desafíos, Manasés se mantuvo firme en su enfoque diplomático, buscando siempre soluciones que evitaran el conflicto y promovieran la cooperación mutua. Internamente, también surgieron desafíos, ya que las diferentes facciones dentro del reino a veces cuestionaban su liderazgo y las políticas progresistas que había implementado. Sin embargo, Manasés mostraba una habilidad constante para dialogar y llegar a consensos, calmando las tensiones y reafirmando su compromiso con un gobierno inclusivo y participativo. Su capacidad para escuchar y adaptarse a las preocupaciones de sus súbditos reforzó la lealtad y el respeto que el pueblo sentía por él. Manasés se preocupaba por la transición de poder y por asegurar que su sucesor continuara el camino de progreso y unidad que él había iniciado. Pasó sus últimos años formando a líderes jóvenes, compartiendo con ellos su visión y experiencia, y preparándolos para asumir responsabilidades en un mundo en constante cambio. Su inversión en la próxima generación era una manifestación de su esperanza y confianza en el futuro. Aunque enfrentó obstáculos y oposición, Manasés logró superar estos desafíos con gracia y determinación. Su legado no sería solo el de las reformas y la prosperidad que había traído a Egipto, sino también el de su carácter y su incansable esfuerzo por hacer de su reino un lugar mejor para todos sus habitantes. A través de su liderazgo, demostró que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de unir y elevar a las personas, independientemente de sus diferencias. A medida que se acercaba el final de su reinado, Manasés planificó meticulosamente la transición de poder para asegurar la estabilidad y continuidad de su visión para Egipto. Seleccionó cuidadosamente a su sucesor, un joven líder que había sido instruido bajo su tutela y compartía su compromiso con la justicia y la prosperidad. Manasés dedicó tiempo a mentorar personalmente a este sucesor, transmitiéndole los principios y conocimientos que consideraba fundamentales para un liderazgo efectivo y compasivo. En el proceso de transición, Manasés enfatizó la importancia de mantener las alianzas internas y externas que había construido a lo largo de su gobierno. Consideraba que la estabilidad política de Egipto dependía en gran medida de estas relaciones diplomáticas y comerciales. Por ello, organizó reuniones entre su sucesor y líderes clave, tanto dentro del reino como con dignatarios extranjeros, para familiarizar al nuevo gobernante con los intricados detalles de la política internacional y los tratados vigentes. Manasés también se preocupó por asegurar que las reformas sociales y económicas que había implementado continuaran después de su partida. Instituyó un consejo de asesores formado por sus colaboradores más confiables y competentes para apoyar al nuevo líder en sus primeros años. Este consejo fue encargado de supervisar la implementación de las políticas de Manasés y de orientar al nuevo gobernante en la toma de decisiones, especialmente en áreas clave como la administración de recursos, la justicia social y la educación. Además, Manasés buscó fortalecer el sistema legal y administrativo para que pudiera funcionar de manera eficiente incluso en su ausencia. Realizó ajustes en la estructura burocrática para asegurar que fuera robusta, transparente y menos susceptible a la corrupción. Su objetivo era dejar un gobierno que no solo fuera poderoso y respetado, sino también justo y equitativo.
Creía firmemente que la verdadera medida de su éxito como líder se vería en cómo Egipto continuaba prosperando y manteniendo la paz y la justicia bajo una nueva dirección. Manasés entendió que el verdadero poder de un reino no solo reside en su fuerza militar o económica, sino también en su riqueza cultural y el bienestar de su pueblo. Por ello, dedicó una parte significativa de sus últimos años a fortalecer las instituciones culturales y educativas de Egipto. Creó bibliotecas y centros de aprendizaje en varias partes del reino, accesibles a todos los ciudadanos, para fomentar una sociedad informada y cultivada. Estas instituciones se convirtieron en centros de sabiduría y encuentro para pensadores, artistas y científicos, promoviendo un renacimiento cultural que perduró mucho después de su muerte. Manasés también impulsó programas que integraban la educación con la aplicación práctica en áreas como la agricultura, la ingeniería y el comercio. Esta visión pragmática aseguraba que Egipto no solo produjera eruditos, sino también profesionales capacitados que pudieran contribuir directamente al desarrollo económico y tecnológico del reino. Sus reformas educativas enfatizaban el aprendizaje crítico y la innovación, preparando el terreno para avances que transformarían la vida cotidiana de los egipcios. Patrocinó las artes y la cultura, comprendiendo que eran esenciales para la identidad nacional y la cohesión social. Apoyó a artistas y artesanos, encargando obras que celebraran la historia y la diversidad de Egipto. Estos proyectos no solo embellecieron las ciudades y templos, sino que también generaron empleo y orgullo entre la población, reforzando el sentido de pertenencia y comunidad. Manasés se aseguró de que estas iniciativas culturales y educativas fueran sostenibles, estableciendo fondos y políticas que garantizaran su continuidad. Su legado en este ámbito no se limitó a su tiempo. Las semillas que plantó florecieron en generaciones de egipcios más ilustrados, creativos y unidos. El impacto de Manasés en Egipto se sintió no solo durante su reinado, sino también en las generaciones futuras. Las políticas y reformas que implementó crearon una base sólida para el desarrollo continuo de Egipto. Los líderes que lo sucedieron encontraron un reino bien organizado, con una economía robusta y una sociedad vibrante y diversa. Su enfoque en la justicia social y la educación universal ayudó a moldear una sociedad más equitativa, donde las oportunidades no estaban limitadas por el nacimiento o la riqueza. Las relaciones internacionales que Manasés cultivó también continuaron beneficiando a Egipto mucho después de su muerte. Los tratados de paz y los acuerdos comerciales aseguraron que el reino permaneciera seguro y próspero, y su diplomacia sentó las bases para un respeto mutuo duradero entre Egipto y sus vecinos. La inversión en cultura y educación inspiró a futuras generaciones a valorar y continuar estas tradiciones. Los centros de aprendizaje y las instituciones culturales que fundó se convirtieron en cunas de innovación y pensamiento avanzado, asegurando que Egipto siguiera siendo un centro de conocimiento y creatividad en el mundo antiguo. El legado de Manasés, como un gobernante visionario y reformador, destacó no solo por sus logros tangibles, sino también por su capacidad para inspirar a su pueblo a aspirar a mayores alturas. Su reinado se convirtió en un punto de referencia para la evaluación de los líderes futuros, un estándar de oro en liderazgo que combinaba sabiduría, compasión y visión de futuro. Manasés mostró un profundo respeto por la historia y las tradiciones de Egipto, implementando medidas para proteger y preservar el patrimonio cultural del reino. Bajo su liderazgo se iniciaron extensos proyectos de restauración de monumentos y templos antiguos, no solo como una forma de honrar el pasado,
sino también de fortalecer la identidad nacional y el orgullo cultural. Estas iniciativas ayudaron a educar al público sobre la importancia de la conservación y estimularon un renovado interés en la arqueología y la historia. Para asegurar la continuidad y el cuidado de estas joyas culturales, Manasés estableció una administración dedicada exclusivamente a la gestión de sitios históricos. Este cuerpo administrativo no solo supervisaba las restauraciones, sino que también regulaba las investigaciones arqueológicas para asegurar que se llevaran a cabo de manera ética y sistemática. La creación de este sistema ayudó a evitar el saqueo y la destrucción de sitios importantes, preservando valiosos artefactos para las generaciones futuras. Manasés fomentó la creación de museos y exhibiciones donde los ciudadanos y visitantes podían experimentar directamente la riqueza del legado egipcio. Estos espacios no solo servían como centros educativos, sino también como lugares de encuentro y diálogo entre diversas comunidades, promoviendo la comprensión y apreciación de la diversidad cultural de Egipto. Las políticas de Manasés también incluyeron la promoción de festivales y celebraciones que destacaban las tradiciones de diferentes regiones y grupos étnicos del reino. Estos eventos no solo enriquecían la vida cultural de Egipto, sino que también fortalecían la cohesión social, permitiendo a los ciudadanos de diferentes orígenes celebrar juntos su herencia común. Esta aproximación holística a la cultura y la historia modeló un legado de respeto y admiración por el pasado que perduró mucho más allá de su reinado. En un reino tan diverso como Egipto, Manasés enfrentó el desafío de mantener la armonía entre múltiples grupos religiosos. Consciente de la importancia de la coexistencia pacífica, estableció políticas de tolerancia religiosa que eran revolucionarias para su tiempo. Promovió el diálogo interreligioso y apoyó la construcción y restauración de lugares de culto, asegurando que todas las creencias pudieran practicarse libremente y sin miedo a la persecución. Para facilitar la comprensión y el respeto mutuo, Manasés organizó conferencias y encuentros donde líderes de diferentes fes podían discutir sus enseñanzas y filosofías. Estos foros no solo servían para educar al público sobre las diversas tradiciones religiosas presentes en Egipto, sino también para identificar valores y objetivos comunes que pudieran unir a la población en lugar de dividirla. Manasés también implementó reformas legales que garantizaban los derechos religiosos de todos los ciudadanos. Estas leyes aseguraban que ninguna práctica religiosa fuera motivo de discriminación en el ámbito civil o legal. Esta equidad contribuyó a un ambiente de respeto y cooperación que reforzó la estabilidad social y política del reino. El propio Manasés participaba en rituales y festividades de diferentes grupos religiosos, demostrando con el ejemplo la importancia de la aceptación y el respeto. Su participación no solo fortalecía los lazos entre la corona y los diversos grupos religiosos, sino que también enviaba un mensaje poderoso sobre la posibilidad de una convivencia armoniosa en medio de la diversidad. Estas iniciativas de Manasés no solo ayudaron a asegurar la paz religiosa durante su reinado, sino que también dejaron un legado duradero de tolerancia y respeto que influenció las políticas de sus sucesores y la sociedad egipcia en general. Manasés también se enfocó en modernizar y eficientizar la administración pública de Egipto, entendiendo que un gobierno efectivo y transparente era esencial para la estabilidad y el progreso del reino. Implementó un sistema de auditorías regulares para asegurar que los recursos del Estado se utilizaran de manera adecuada y para minimizar la corrupción, una práctica que se convirtió en un modelo para administraciones futuras.
Para mejorar la gestión gubernamental, Manasés introdujo un sistema de méritos por el cual los funcionarios eran evaluados y promovidos basándose en su desempeño y habilidades, en lugar de su linaje o conexiones políticas. Esta reforma buscaba no solo aumentar la eficiencia, sino también asegurar que los individuos más capaces y dedicados estuvieran en posiciones de poder y decisión. Expandió el acceso a los servicios públicos, garantizando que todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social o económico, pudieran beneficiarse de los programas de salud, educación y bienestar. Este enfoque inclusivo ayudó a mejorar la calidad de vida de la población general y a fortalecer la lealtad y el apoyo al gobierno. Finalmente, Manasés estableció líneas de comunicación más directas entre la población y sus gobernantes, permitiendo que las quejas y sugerencias de los ciudadanos fueran escuchadas y atendidas más rápidamente. Esta apertura contribuyó a un ambiente de transparencia y responsabilidad, donde los ciudadanos se sentían más conectados y participativos en los procesos gubernamentales. Reconociendo la importancia de una infraestructura sólida, Manasés invirtió significativamente en la construcción de carreteras, puentes y canales, lo que facilitó el comercio y la movilidad de las tropas y mercancías a lo largo del reino. Estas construcciones no solo estimularon la economía, sino que también mejoraron la capacidad del gobierno para administrar sus territorios de manera más efectiva. Manasés también mostró gran interés en la innovación tecnológica, particularmente en las áreas de la agricultura y el riego. Promovió el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas que aumentaron la producción agrícola, asegurando así la seguridad alimentaria del reino. Estas iniciativas también incluyeron la introducción de especies de plantas y animales extranjeros, lo que diversificó y enriqueció la dieta de los egipcios. Bajo el liderazgo de Manasés, Egipto avanzó en su capacidad de gestión del agua, desarrollando sistemas de riego más complejos y eficientes que maximizaban el uso del Nilo, el recurso hídrico más vital del país. Estos sistemas no solo mejoraron la agricultura, sino que también ayudaron a controlar las inundaciones, protegiendo a las comunidades y cultivos. Por último, Manasés fue un pionero en el uso de la tecnología en la administración pública, adoptando técnicas de documentación y archivado que mejoraron la organización de los registros del Estado. Esta modernización facilitó una mejor planificación y seguimiento de las políticas y programas gubernamentales, y estableció un precedente para el uso de la tecnología en la gestión estatal. En el ámbito de la defensa, Manasés trabajó para fortalecer las capacidades militares de Egipto, asegurando que el reino pudiera defenderse de amenazas externas y mantener la paz interna. Organizó y entrenó un ejército profesional, alejándose de la dependencia de mercenarios, lo que incrementó la lealtad y eficiencia de las Fuerzas Armadas. Manasés también implementó estrategias de defensa innovadoras, incluyendo la construcción de fortificaciones en puntos estratégicos a lo largo de las fronteras y la creación de una reserva militar que podía movilizarse rápidamente en caso de crisis. Esta preparación no solo disuadió invasiones, sino que también reforzó la seguridad interna. Desarrolló una red de espionaje y diplomacia que le permitía estar informado de los movimientos e intenciones de otras naciones. Esta red era crucial para anticipar conflictos y negociar acuerdos antes de que las tensiones se escalaran a confrontaciones abiertas. La política de Manasés hacia los pueblos conquistados se basaba en el respeto y la integración, en lugar de la subyugación y explotación. Promovió la asimilación cultural y política de estos grupos, ofreciéndoles un lugar en la sociedad egipcia y evitando así muchas rebeliones y conflictos. Estas políticas y acciones de Manasés en defensa y seguridad
no solo aseguraron la paz y estabilidad durante su reinado, sino que también dejaron un legado de fortaleza y prudencia militar que benefició a Egipto en las décadas siguientes. Manasés comprendió que la salud de su pueblo era fundamental para el bienestar general del reino. Estableció el primer sistema organizado de salud pública en Egipto, con clínicas y hospitales que se distribuyeron por todo el territorio. Estos centros no solo ofrecían tratamientos médicos, sino que también realizaban campañas de prevención y educación sanitaria, abordando las necesidades de salud desde un enfoque integral. Manasés instituyó programas de saneamiento ambiental que mejoraron las condiciones de vida en las ciudades más pobladas. Esto incluyó la construcción de sistemas de alcantarillado y la regulación del agua potable, reduciendo significativamente la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua. Estas medidas demostraron su comprensión de que la salud pública estaba directamente relacionada con la infraestructura y el urbanismo. Manasés también puso especial énfasis en la nutrición de su pueblo. Promovió la agricultura mediante el desarrollo de técnicas agrícolas que aumentaron la producción de alimentos. Además, implementó programas de distribución de alimentos para asegurar que incluso las clases más bajas tuvieran acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, entendiendo que la seguridad alimentaria era clave para la estabilidad social y económica. Por último, Manasés fomentó la formación y capacitación de profesionales de la salud, creando escuelas de medicina que atrajeron a estudiantes de todo el reino y de naciones vecinas. Esta visión no solo elevó el nivel de atención médica disponible, sino que también posicionó a Egipto como un centro de conocimiento médico y científico en la región, extendiendo su influencia y prestigio mucho más allá de sus fronteras. Manasés no solo fue un líder político y un estratega, sino también un profundo reformador social, dedicado a mejorar la estructura de la sociedad egipcia. Implementó leyes que promovían la igualdad y reducían las desigualdades, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su origen o condición social, tuvieran derechos y oportunidades equitativos. Esto incluía la protección legal de grupos vulnerables y la promoción de leyes que favorecían la equidad de género. Su gobierno también vio la abolición de prácticas laborales injustas y la introducción de leyes que regulaban las horas de trabajo y las condiciones laborales. Estas reformas no solo mejoraron la vida de los trabajadores, sino que también fomentaron un ambiente de trabajo más justo y productivo, contribuyendo al crecimiento económico del reino. En el ámbito educativo, Manasés fue un visionario, promoviendo la educación como un derecho para todos los ciudadanos. Estableció escuelas públicas en todo Egipto y creó programas educativos que incluían tanto la enseñanza tradicional como la formación profesional y técnica, permitiendo a los jóvenes desarrollar habilidades prácticas, además de conocimientos académicos. Finalmente, Manasés se preocupó por la cohesión social y el bienestar emocional de su pueblo. Organizó festivales y eventos culturales que promovían la unidad nacional y celebraban la rica diversidad del reino. Estas actividades no solo entretenían y educaban, sino que también fortalecían los lazos comunitarios y el sentido de identidad compartida entre los diversos grupos étnicos y sociales de Egipto. El legado de Manasés se cimentó en su capacidad para transformar no solo la estructura política y económica de Egipto, sino también el tejido social y cultural del reino. Su reinado dejó una impresión duradera en la historia egipcia, siendo recordado como un período de prosperidad, innovación y justicia social. Su visión progresista estableció las bases para futuros desarrollos en diversas áreas, desde la administración hasta la salud pública.
Manasés fue venerado no solo por sus logros tangibles, sino también por su compromiso con los valores de equidad y compasión. Las generaciones posteriores lo consideraron un modelo a seguir, un gobernante que había logrado el equilibrio entre el poder y la humildad, y entre la autoridad y el cuidado por su pueblo. Las políticas que implementó fueron estudiadas y emuladas por otros líderes, tanto en Egipto como en otras partes del mundo antiguo. En el ámbito educativo y cultural, las instituciones fundadas por Manasés continuaron floreciendo mucho después de su muerte, convirtiéndose en centros de aprendizaje y debate que atrajeron a estudiantes y académicos de diversas regiones. Estos centros no solo perpetuaron el legado de Manasés en términos de conocimiento y ciencia, sino que también promovieron un diálogo continuo sobre su filosofía de gobernanza y su enfoque ético hacia el liderazgo. Además, la figura de Manasés se convirtió en un símbolo de la identidad nacional egipcia, un ejemplo del ideal de gobernante que servía a su pueblo con justicia y sabiduría. Monumentos y obras de arte comisionados durante y después de su reinado lo representaban como un líder benevolente y visionario, asegurando que su imagen y sus logros fueran recordados y respetados a lo largo de las generaciones.